Viendo las amenazas intervencionistas, hice lo que haría Chávez, estoy seguro. Hice lo que mi conciencia bolivariana y chavista manda: convocar el poder absoluto del pueblo soberano de Venezuela a través del artículo 348, convocando una Asamblea Nacional Constituyente originaria, plenipotenciaria. Esta nueva amenaza del presidente Nicolás Maduro es lo que busca para muchos entendidos en la materia, y hemos hablado con algunos y tenemos aquí un panel muy especial. Es buscar hacerse un traje a la medida, han dicho algunos de los analistas. Vamos a empezar con el tema de Venezuela. Bienvenidos nuevamente, nos acompañan aquí en nuestros estudios Marvila Sánchez Lugo, periodista venezolana, ex jefa de prensa de la Asamblea Nacional Venezolana bajo el señor Henry Ramos Alú. Un placer tenerte nuevamente en el programa. Gracias por venir tan pronto. Y el señor Negar Granado, que además es abogado penalista venezolano, siempre nos acompaña aquí. Negar, un placer tenerte nuevamente. Gracias. Si me lo permiten, vamos a comenzar en Venezuela. Está con nosotros Gabriela González, que siempre muy amablemente nos acompaña. Gabriela, periodista del Nuevo País, para que nos pongas en contexto lo que fue precisamente esa convocatoria hoy de la oposición, llamada el trancazo. Para quienes no son venezolanos, el trancazo es precisamente eso: bloquear, trancar, como se dice, las principales avenidas, una muestra de lo que está decidido a hacer el pueblo venezolano. Gabriela, muy buenas noches para ti. Buenas noches, Mario. Sí, tal como lo indicas, esta mañana desde muy tempranas horas los seguidores de la oposición acataron el llamado al que hiciera la Mesa de la Unidad ayer para trancar las principales urbanizaciones y vías, tanto del este como del oeste de la capital y de algunas partes del interior del país. En su mayoría transcurrió el trancazo con bastante normalidad, por un promedio de entre 2 y 3 horas. Sin embargo, en ciertas zonas del oeste de la capital, pues se presentaron enfrentamientos con los cuerpos de seguridad que reprimieron esta protesta. También te puedo comentar, Mario, que el 2 veces candidato presidencial y gobernador del estado Miranda Enríquez Capriles Radonsky se pronunció con respecto a lo que fue este llamado a una constituyente comunal hecha por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Al respecto, Capriles llamó al pueblo a desobedecer este llamado y dijo que asumía con total responsabilidad esta petición que hacía de desobedecer este llamado a una constituyente. Inclusive no le importaba pues ir preso. Él apelaba al artículo 350 de nuestra Constitución, que habla precisamente del desconocimiento del poder cuando este está en contra del mandato constitucional. También la Asamblea Nacional sesionó este martes y aprobó un acuerdo en relación a este llamado a constituyente, en el que lo rechazan y además declaran al presidente Nicolás Maduro como un usurpador del poder del pueblo con respecto a lo que establece la Constitución de la República. Exigieron al Poder Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano y a todos los órganos del poder público para que respeten la soberanía popular y además se abstengan de avalar esta iniciativa que califican de fraudulenta. Por supuesto, también le hacen lo que ha sido ya un reiterativo llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales para que se coloquen del lado de la Constitución. Otro acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional, Mario, fue el relativo al defensor del pueblo, puesto que ellos crearon una comisión que investigará si el defensor del pueblo, Tarek William Saab, tiene correlación en lo que ellos califican como la ruptura del orden constitucional. En relación a la Asamblea, horas antes de que iniciara esta sesión, un grupo afecto al oficialismo logró acceder hasta la reja, hasta una de las rejas que da entrada al Palacio Federal Legislativo. Allí, pues, en una actitud un poco violenta, gritaron consignas y lanzaron lo que se conoce aquí en Venezuela como un cohetón, un petardo, que dañó uno de los vehículos que estaba estacionado cerca de ese portón. Sin embargo, pues la Guardia Nacional intervino a los pocos minutos y esta situación fue solventada, Mario. Para mañana, además, se espera una movilización nuevamente de la oposición, cuyo destino no se conoce porque lo anunciarán en el mismo momento en que estén concentrados. Claro, se hablaba, gracias Gabriela, se hablaba de que se van a reunir en el, para los venezolanos muy conocido, distribuidor de Altamira. Eso será mañana, ¿no? Correcto, a las 10 de la mañana la oposición convocó a todos los venezolanos a acercarse hasta el distribuidor de Altamira, una de las arterias viales más importantes de la capital, y allí indicarán a cuál destino se dirigirán.
Claro. Gabriela, dentro de todas estas malas noticias, la buena noticia es que hoy no hubo derramamiento de sangre, sí hubo pues gran represión, como lo hemos mostrado en estas imágenes. Te agradecemos inmensamente tu reporte directamente desde la capital venezolana. Gabriela González, periodista del Nuevo País. Muy buenas noches. Nos quedamos aquí en la mesa. Marvila, empezamos contigo. El tema de esta llamada a la constituyente, pero es buscarla a su medida. ¿Qué está buscando el presidente venezolano? ¿Un salvoconducto o buscar acomodar las cosas y también salvaguardar a sus secuaces, gobernadores, alcaldes? Yo podría resumir varias cosas. El presidente Maduro lo que está es tratando de quedarse a toda costa en el poder. Y eso es algo que tiene que entender no solo los venezolanos, sino el mundo. Maduro va a hacer lo que sea. Llévese por delante lo que se lleve, constituciones, leyes, organismos internacionales, vidas humanas, como lo ha demostrado, en la dimensión que no le importa para mantenerse en el poder, él y la estructura que está en el poder. Por eso no se puede llamar, digamos, un gobierno. No. Eso es prácticamente un grupo de mafias que actúan juntas y están ejerciendo el poder en Venezuela. En segundo lugar, están acabando con la mal llamada Quinta República, la que creó supuestamente Hugo Chávez fallecido, porque esa constitución era perfectísima, la mejor del mundo, en teoría, y entonces no sirve para poder seguir adelante en el mismo proyecto que ellos defienden. El primer presidente chavista acaba con la constitución chavista. Hay que entender bien que además esto no es un tema meramente jurídico, esto es un tema político. Claro. Aquí lo que está en juego es que hay un gobierno que ejerce el poder asegurando que la guerra que están peleando con un enemigo exterior o con una guerra económica es una guerra contra los ciudadanos venezolanos. Desarmados, pacíficos, pidiendo gritos elecciones. Es lo único, se está pidiendo elecciones generales. Los matan, les queman los apartamentos, se meten en su propiedad privada. Eso está sucediendo hoy, quemando carros. Hoy ha sido brutal, todos los días crece exponencialmente la manera en cómo reprimen, cómo agreden, cómo violentan los derechos humanos de la gente. Lo señalan, entran a los condominios y hacen los daños precisamente de apartamentos quemados, imagínense que usted llegue a su casa y esté quemada. Tremendo. Vamos a, antes de ir contigo, Negar, si me permites, escuchar lo que dijo precisamente, y Gabriela nos adelantaba un poco de lo que dijo el señor Capriles. Ahora, esa constituyente, en los términos que está planteado, es fraudulenta, es golpista, eso es una madurada, y nosotros las maduradas sabemos cómo enfrentarla. Claro, entonces el país entra en una situación de anarquía, de ingobernabilidad, que no sé cómo Maduro la va a sostener, con la fuerza. Y usted cree que la gente va, por eso digo, va a matar a 30 millones de venezolanos, va a reprimir 30 millones de personas, va a encarcelar a 30 millones de venezolanos. No le veo forma de sostenerse. Señor Negar, esta constituyente, algunos le han llamado una prostituyente, refiriéndose como a una constituyente prostituida. Totalmente. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que viola flagrantemente los artículos de la Constitución del poder originario que reside en el pueblo. O sea, quien definitivamente tiene la potestad de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución, que es el referéndum consultivo, a ver si están de acuerdo en ir a una constituyente para hacer una nueva Constitución. Ahora, no podemos perder de vista dos situaciones puntuales. Primero, que era la mejor Constitución para el momento de su promulgación en el año 99, de avanzada, modernista, pero que de alguna u otra forma en algún momento se pensó en reformar y se le dijo que no a esa reforma, y el presidente Hugo Chávez, a través de una enmienda constitucional, la enmendó. Entonces, Hugo Chávez ya tenía una Constitución medianamente a su molde, y la moldó aún más trayendo nuevos elementos a esta Constitución. Y ahora el señor Nicolás Maduro pretende hacer una nueva Constitución como un traje a la medida, efectivamente. Lo que decía Capriles llama poderosamente la atención. O sea, estamos hablando de que es fraudulenta porque es ilegal, porque a quien le compete llamar a la Asamblea Nacional Constituyente es al pueblo, y el pueblo representado por los diputados de la Asamblea Nacional. Lo cuarto que tenemos que tomar en consideración es que en Venezuela existe una crisis, primero humanitaria, porque no hay alimentos, no hay medicinas, y existe una crisis de gobernabilidad que la vemos hoy en día a través de los procesos que se están dando. Anarquía, caos, y el pueblo que está manifestando de acuerdo a un derecho constitucional está siendo reprimido por los organismos de seguridad salvajemente, utilizando gases tóxicos, utilizando armas,
y que de O sea, alguna Fuego metras, letal. canicas, Sí. metras, Sí. canicas, para perforar la piel de la Y, gente. Bueno, y la disparan semana en pasada directo. vimos cómo un joven murió cuando fue impactado directamente con una Y bomba de gas ayer un lacrimógeno. diputado también fue impactado en la También fue cabeza. impactado. Ahora, Increíble. llama poderosamente la atención de que los organismos internacionales veedores de los derechos humanos no se hayan pronunciado Pero en cuanto fíjate, a lo que es la violación de los derechos A humanos. eso de los precisamente les venezolanos. quería mencionar, porque sí ha habido rechazo a esta convocatoria o esta propuesta de constituyente del presidente Maduro, sí ha habido rechazo del Departamento de Almagro Estado de lo los Estados dijo hoy Unidos. también. Y el señor Almagro, vamos a escucharlo, lo que dijo el secretario de la Organización de Estados Americanos. Hoy hay sangre en las calles de Venezuela. Todo esto se podría haber evitado con elecciones, específicamente el referéndum revocatorio en el 2016. El hecho de haber presentado una nota para retirarse la OEA no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura. La OEA no es hoy parte del problema de Venezuela. Por el contrario, el cumplimiento de la Constitución y la Carta Democrática Interamericana es en realidad la solución. No se puede hablar de soberanía sin la participación del pueblo. No se puede hablar de independencia si no es el pueblo quien la construye. Ahí está, más claro no puede Elecciones, decirlo. Almagro lo ha dicho, elecciones, pero elecciones amplias, reales, que tú puedes ir a votar, no como Claro. dice hoy Aristóbulo Isturiz declaró en un programa de televisión, ex vicepresidente de la República, hoy ministro, que no van a poder votar sino quienes participen o estén inscritos en sindicatos o estén inscritos en las comunas. O sea, que además ellos no han permitido renovar. Escogería a los constituyentes Hay también el ciudadanos de presidente primera y de Maduro. segunda que pueden Terrible. y no pueden votar. Eso no son elecciones, mundo, sépanlo, no va a haber elecciones. Ahí están en deuda unas elecciones regionales, está en deuda el referéndum revocatorio y están en deuda las elecciones municipales. Cerramos contigo, Negra. Gracias. Sí, definitivamente son 4 puntos que todavía no se han cumplido. Libertad de los presos políticos, apertura del canal humanitario, elecciones libres y lo peor de todo es que tratan de hacer con esta nueva constituyente lavarse la cara de dictadores para verse como demócratas, Como que no saben, lo son. el Algo compro- similar hizo Mussolini, revisemos la Exactamente. historia, algo similar. Como saben, nuestro compromiso aquí en Mega TV y en este programa, ahora con Oscar Aza, siempre es estar revisando la actualidad venezolana. Gracias a ustedes.